Bueno, un placer enorme estar y compartir un rato algunas reflexiones con ustedes en un día hermoso aparte, ¿no? Que ayuda a poder hacerlo así afuera. Saben que la filosofía cuando nace, ¿no? Cuando se crea la filosofía, obviamente no estaba enclaustrada entre paredes, sino que los primeros filósofos griegos daban clase caminando, caminando la calle, caminando la ciudad. Es un hecho urbano la filosofía, nace de hecho en la vieja Grecia, en Mileto, luego en Atenas. Es un hecho urbano porque tiene que ver con el intercambio de ideas que se produce en la ciudad, pero que estos primeros filósofos caminaban y de algún modo se dejaban, por decirlo así, asaltar, entre comillas, por las ideas que iban surgiendo en ese contexto dialógico, ¿no? Y siempre es hermoso poder dar una clase en la calle, ¿no? O afuera, ¿sí? Hace muy poco, la semana pasada, una maestra mía, Mónica Craniolini, estaba dando una clase en la Facultad de Filosofía y Letras en la calle y bueno, cayó la policía. Le generó ahí una contravención, nada, se dio toda una situación realmente horrible, porque más allá de que hayan grandes sectores que por ahí privilegian el libre paso del transporte automotriz a la necesidad de exponer y de pelear por ciertos derechos, es evidente que hay algo, digamos, que va contra la época, ¿no? En esto de tomar la calle y manifestar que la educación puede circular por lugares que no son los que hoy, en cierto modelo educativo, nos quieren hacer creer que es el único modo donde se puede dar clase, ¿no? Hay algo en la calle molesto, porque la calle en algún punto es mucho más difícil de disciplinar, ¿no? Es en algún sentido también difícil de reprimir. La calle siempre muta en nuevas digamos, perspectivas. Quiero decir que la calle nunca termina de poder ser, por decirlo así, encerrada, ¿no? Y no es muy loco, pero no es casual que la filosofía haya surgido en la calle, ¿no? Porque creo que si hay algo difícil de enclaustrar o de reprimir, es justamente el pensamiento, ¿no? Por eso, digamos, el disciplinamiento educativo es un tema, no va a ser a grandes rasgos el tema de la charla de hoy, pero lo quiero dejar en esta mini introducción asentado, que es que, digamos, tenemos una paradoja permanente los que hacemos educación, que es la paradoja entre trabajar en la promoción de... Me está atacando una abeja. Es trabajar en la promoción de pensamiento crítico, ¿sí? Trabajar con nuestros estudiantes en la inspiración al pensamiento crítico, tomando examen, ¿no? O tomando lista, o cuidando los horarios, o tratando de cumplir planificaciones. Hay una paradoja siempre ahí permanente que hace ruido, porque todos los que hacemos educación sabemos que si hay un lugar donde se normaliza la subjetividad es en la educación, pero al mismo tiempo creemos en un rasgo emancipatorio de la práctica educativa. ¿Cómo se emancipa en la educación si al mismo tiempo se trata de instituciones normalizadoras, ¿no? ¿O será que terminamos normalizando el pensamiento crítico, que es lo peor que le puede pasar al pensamiento crítico? Yo siempre recuerdo y cuento que trabajando justamente esta crítica y esta deconstrucción a la normalización panóptica de la educación, hay un texto fascinante de Foucault que habla sobre el poder del examen en estas prácticas normalizantes, ¿no? Como incluso la toma de examen, ¿sí? Todos ustedes seguramente hemos dado muchísimos exámenes, y los que somos docentes no conocemos otra forma de evaluar que no sea el examen. Foucault y después muchos educadores críticos
ponen al examen, les diría, casi como el agujero negro de la educación. Es imposible de poder resolver porque sabemos que al mismo tiempo, miren que yo trabajé, pero iba a decir miles, pero es un montón, pero un montón de formas heterodoxas o alternativas de evaluación y en todas me fue como el orto. O sea, no es que encontré alguna donde dije, es por acá. No, no, evidentemente, en la medida en que pensemos que la clave o el propósito de la educación, gracias, termina resolviéndose en un examen, hay algo ahí que como mínimo tira abajo o cuestiona ese aspecto emancipatorio que tiene el proceso educativo, porque me cuesta entender la emancipación en términos de autodisciplinamiento, que es lo que de algún modo se promueve con los exámenes. Yo me acuerdo en un colegio donde di clases, yo di muchos años clases en colegio secundario y que trabajé un trimestre entero la cuestión del examen como práctica normalizadora y obviamente terminé de dar el tema y tomé un examen, ¿no? Y era genial, porque me acuerdo que escribía la pregunta y decía, no puedo ser tan trucho, ¿no? Porque la pregunta era, justamente, mi pregunta de examen era ¿por qué Foucault dice que un examen es lo peor que puede pasar, ¿no? Y era, me acuerdo, el único alumno que me entendió, que me daba bola, se me acercó cuando di la consigna y me dijo, es una joda, profe, ¿no? Y el resto que hacía, repetía. Y uno dice, qué horror. Porque también pasa eso, ¿no? Repetía las críticas muy tranquilos, ¿no? Escribiendo cuáles eran las críticas de Foucault al examen, dando un examen, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Hay una escisión, hay una deserotización del aula. Nadie va al aula a pasarla bien. Nadie. ¿Saben que escuela, la palabra escuela en griego, en su origen, tiene que ver con el tiempo libre, tiene que ver justamente con el goce, con el ocio, con... La palabra estudiante, gente, la palabra estudiante, el étimo, etimológicamente, ese est se asocia, ¿saben con qué? Con estupefacto. Porque el que estudia queda como estupefacto. Cuando uno estudia se pelea con el sentido común, se pelea con esas prácticas disciplinarias, ¿no? Incluso con estúpido se asocia. O sea, todos los estudiantes en el fondo son unos estúpidos. Pero ¿saben por qué? Porque si estudias demasiado, quedás estúpido. O sea, ¿qué significa quedás estúpido? Dos cosas. Si quieren, irónicamente, el sistema te come, te estupidiza, pero la etimología tiene que ver exactamente con lo contrario, que es que cuando estudias demasiado, salís de eso que esperan que uno reproduzca y sos estúpido para un sistema que no puede entender que alguien se cope estudiando algo porque le gusta. Digo, nadie estudia porque le gusta en ese sentido, ¿no? Son tantas. Yo escuchaba a algunos funcionarios de este gobierno en estos últimos años pelearse tanto contra esa dimensión crítica, erótica de la práctica educativa y pensar solo la educación en términos de inversión productiva, ¿no? Cuando si algo se provoca en la educación, justamente es la improductividad, o sea, el pelearnos contra esa faceta, por lo menos en la filosofía, por lo menos en el arte, en las humanidades, incluso en las ciencias sociales. No digo estar en contra de la productividad, destotalizarla, entender que no es lo único que estructura la dimensión de nuestra existencia, que hay otras facetas, y eso se promueve en un aula, ¿no? Ir a un aula a perder el tiempo. ¿Quién lo piensa de esa manera? Es más, asociamos perder el tiempo como, digamos, no pasó nada práctico en sentido productivo, y no perder el tiempo como salirse justamente de la productividad social para entender que uno puede ahí, digamos, en ese aula o en lo que queda del aula, perderse con su pensamiento, con el diálogo, con el encuentro con el otro, en otro tipo de reflexiones que no necesariamente están direccionadas a un examen, ¿sí? O a algo más utilitario. Yo he tenido
muchísimos alumnos, muchísimos, que han sido grandes alumnos, que se han sacado 10 desde que empezó la materia hasta que la terminaron. Nunca les pasó nada. Nunca en el aula tuvieron nada. Una conmoción, algo. O sea, formamos grandes reproductores de lo que hay o grandes dadores de exámenes. Y está buenísimo, digamos, que uno pueda tener esa capacidad. Pero yo todavía creo que en la educación pasa otra cosa, tiene que pasar otra cosa, ¿sí? Y esa otra cosa, lamentablemente, está muy escindida de ese aspecto más evaluativo de la práctica educativa. Porque hay gente que es como nada, es como con tu pareja, digamos, ser un buen esposo. Y que nunca te pase nada. Pero cumplís con todo, llevas a los chicos a la escuela, lavás los platos, hasta sos muy eficiente como amante sexual. Pero nunca te pasa nada, en el fondo, porque hay otra cosa en juego ahí, ¿no? Incluso la idea misma de matrimonio es cualquiera en ese sentido, ¿no? Porque ¿qué es un buen matrimonio? Es cumplir con la legalidad y la juridicidad que implica esa institución civil y represiva, iba a decir, que es el matrimonio. Saca el represivo. Necesitaba vomitar hoy, pero fíjense qué loco, ¿no? Porque por eso es muy interesante como hay algo que se pierde. Yo creo que lo tiro así como provocativamente para retomarlo en algún lugar después, pero yo creo que el matrimonio es al amor lo que las instituciones educativas son a la educación. O sea, hay algo ahí que supone una representación, y esa representación, la pregunta es, ¿traduce, potencia, despliega eso que se supone que viene a representar, o lo encorseta, lo traiciona, ¿no? Lo degrada, le pone cotos, ¿no? Le pone contornos y entonces de algún modo se pierde? Porque, repito, todo esto empieza porque estamos hablando de que estamos acá en una protocalle y no adentro de un aula, ¿no? Y que así nace de algún modo la educación. Saben que en la antigua Grecia, además, los chicos cuando iban al colegio no es que se sentaban y anotaban y repetían ideas, vamos a decirlo muy, muy llanamente, iban a ver teatro. Y en el teatro lo que veían eran las representaciones de los mitos griegos. Eso era estudiar, eso era formarse. Una palabra compleja, ¿eh? La paideia griega, el momento de formación de los chicos. Tenían 5 años, se iban a ver cómo Zeus asesinaba a 200 tipos, o Palas Atenea entraba en orgías dionisíacas con el resto de los dioses. Eso iban ¿sí? Nada muy distinto a lo que ven nuestros chicos por la televisión igual, ¿no? Pero, digamos, tenía un efecto pedagógico, porque era otra lógica la que se buscaba. Pero digo, sacando los contenidos, más allá, orgía más o orgía menos, el teatro lo que busca es movilizarte, es que pase algo. Es artístico, es una experiencia estética. Yo no puedo creer que todavía se discuta que un aula no sea eso, una experiencia estética, donde algo tiene que suceder, que conmoverte, que movilizarte, que transformarte. Hay una necesidad de transformación en el aula. Uno dice, bueno, pero si tenés una clase específica de una materia, no importa. Yo recuerdo mi secundaria, digamos, los profesores que más me movilizaron no fueron los de filosofía. De hecho, uno de los que más me movilizó en toda mi secundaria fue mi profesor de matemática, el Chino García. Y era porque pasa por otro lado, porque una experiencia estética no tiene que ver con los contenidos. Yo he tenido, me acuerdo en la secundaria y en casi toda la facultad, profesores de filosofía que nunca generaron un acontecimiento filosófico en el aula. Repetían nombres y generaban eso, nada. Cosas que uno aprende. Y hoy en día, que está tan, digamos, invertido, incluso
el vínculo entre el docente y el alumno. Ya ni eso tiene sentido, porque cuando yo estudié, uno entraba al aula y venía alguien erudito que se sabía todo. Y yo me acuerdo que me deslumbraba con mis profes que se sabían de memoria la cita perfecta, ¿no? Te decía en alemán la cita de Kant de la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura y era como un orgasmo para mí. Era, quiero tener eso. Quiero, ¿no? Y hoy, digamos, yo hoy entro a un aula y me doy vuelta en el pizarrón y digo, buen día, Platón nació en él, y alguien me gritó, 15 años, 427 a.C., profe. Yo me doy vuelta y digo, ¿alguien que le gusta la filosofía? Me dice, no, lo googleé. Le digo, boludo, ¿cómo lo googleaste en 10 segundos? Que yo me di vuelta. No, profe, en 4. Después los otros 6 esperé que usted se dé vuelta. Y ahí me agarra el ataque, ¿no? Porque los odias ahí. Y decís, pero bueno, pero no lo sabés de memoria, yo sí. ¿No? Tipo, lo peor que puedes hacer en un aula es competir. ¿Y saben qué me dice el chico? Yo tengo acceso a la memoria colectiva universal, que es Internet, y usted se acuerda de memoria con su cerebro de 1,4 kg, 3 fechas de mierda, que para lo que le van a servir es para que cuando lo echen de su trabajo, consiga trabajo en un circo como un fenómeno. Mirá el boludo que se acuerda de memoria la fecha de nacimiento, ¿no? de los filósofos. Y está todo ahí. Ahora, ¿puedo dar clase de filosofía dando fechas? ¿Qué tiene que pasar en el aula o tal vez ya no tiene sentido hablar de aula? Incluso desde esa lógica. Yo les quiero decir algo así fuerte. Yo creo que hoy nuestros estudiantes saben, subrayo la palabra, saben más que los docentes, que nosotros. Yo me encuentro ahí con un estudiante, un alumno que ya sabe más que yo. Porque tiene un conocimiento, voy a usar un término más polémico, pero me van a entender, nativo de la época, de una capacidad de acceso a la información. Obviamente uno estará pensando, bueno, pero hay que ver si buscan bien, cómo buscar, lo que sea. Ahí ya empieza el trabajo docente. Pero hay una sabiduría mayor que la mía. No me cabe duda. El tema es, ¿qué hago con eso? ¿Cómo trabajo? ¿En qué transformo el aula? Claro, el docente también, ¿qué nos pasa? Somos docentes formados el siglo pasado, estamos habituados a nuestras prácticas. Andá a resignificarte todo el tiempo. O sea, uno piensa que estudió y que ya está, ¿para qué va a estar? Lo digo exagerado, ¿no? Pero hay una cuestión ahí de... Yo creo que estamos en un tiempo, así como nos contaba Walter Wallach, de la conflictividad en términos políticos que hoy tiene la educación pública, al mismo tiempo y en paralelo, y aparte es necesario, y acá es donde la filosofía tiene algo para decir, poner en tensión esos dos aspectos, estamos en tiempos de una necesidad de subvertir las estructuras institucionales de la educación. Porque si no, terminamos reproduciendo lo mismo. Después con el color que quieran, pero digo, en el fondo hay un formato que sigue siendo, digamos, problemático. Y remito a la paradoja inicial. Los que creemos en la pedagogía emancipatoria, en una educación emancipatoria, tenemos que poder seguir trabajando esa tensión con instituciones que parecerían ir para el otro lado. Y después no importa si enseñás Marx en la clase o Santo Tomás de Aquino. Si la clase es vertical, dogmática, con un docente dictando contenidos y todo el mundo aprendiendo de memoria para el examen, Marx y Santo Tomás son lo mismo. Da igual, ¿eh? Porque no pasa nada. Entonces, pero ahí hay algo dificultoso. Hay una gramática escolar problemática ahí en juego. Yo quiero comentar algo de eso y meterme más de lleno con la cuestión filosófica, pero, digamos, hay algo en la gramática escolar también que es problemático. ¿Qué es gramática escolar? Es el uso de ciertos términos, ¿no? Digo, en toda esta charla vine usando mucho la palabra formación. Y todo el tiempo nos pensamos
formando alumnos, ¿no? Formar es un verbo que aparte está presente en la reglamentación misma de nuestras instituciones educativas. O sea, yo docente entro al aula a formar alumnos. Pregunto, ¿los alumnos no tienen forma? ¿Qué es formar? ¿Qué tenés? ¿Con qué te encontrás? ¿Con masas así, informes? ¿Bolsas de papa? Ya tiene forma una bolsa de papa igual, ¿no? Un término para el que sabe algo de filosofía, forma y contenido, un término aristotélico que supone la prioridad de la forma, donde ahí se resuelve algo de la naturaleza, de lo que soy. O sea, yo vengo a formar alumnos. Un alumno no tiene forma, no tiene, no sé, cuerpo, memoria, género, clase social, ideología. No te encontrás con algo sin forma, te encontrás con un otro. Que lo que haces es desotrarlo para imprimirle tu forma. Digo, formar no solo es ningunear la forma del otro con la que el otro proviene. Esa forma, entre comillas, significa que el otro viene con lo suyo, con su singularidad. Hasta la etimología popular de la palabra alumno, muy cuestionada, saben que entran a internet y ponen etimología de la palabra alumno y van a encontrar que lo primero que tiran es sin luz. Alumno sin luz, sin negativo, ilumen, luz, nada. Son muy pocas palabras que se forman con un privativo griego y con una raíz latina, pero no importa. Es muy cuestionada esa etimología, pero ustedes saben que las etimologías, digo, en definitiva, la etimología, uno se olvida, es una ciencia social. Y la ciencia social es ideológica, para decirlo a grandes rasgos. O sea que depende también lo que uno quiera demostrar en el presente, va a encontrar en el pasado lo que se le cante. Mientras haya un indicio. Que alumno signifique sin luz entra en la misma línea de la gramática escolar, gramática como vocabulario que usamos en la práctica educativa, ¿no? Porque significa que nuestros alumnos son carentes. Lamentablemente la construimos como una carencia. Por eso lo perdemos al otro, porque lo ponemos en el lugar no de lo que el otro es en tanto otro, sino de lo que el otro en realidad no es en relación a lo que yo tengo. Al alumno le falta algo, para algo ir a la escuela. Un ser carente, como el niño. Otro ser carente, ¿saben que la palabra niño, infante en realidad, infantil, infancia? Yo cuando descubrí me enteré de la etimología de la palabra infancia, no la usé nunca más. Significa sin voz. O sea que para el lenguaje, un infante es alguien que no tiene voz. ¿Imaginan si nuestros chicos no tuvieran voz? No tienen la voz con la que uno puede dialogar, con la que uno puede conectar, con la que uno se supone que después ese chico tiene que desarrollar para homologarse con la lógica y la racionalidad del adulto. En una cultura adultocéntrica, los niños son pichones de adultos. Los jóvenes son pichones de adultos. Los viejos son adultos vencidos y pasados. El adultocentrismo, ¿no? La idea de que hay una etapa de la vida que nos realiza como seres humanos. Como si en la adultez nos realizáramos en algo, ¿no? Y entonces todo está en función de eso, sin voz, infante, alumno, sin luz. Siempre la idea de la carencia frente a alguien que posee. Se supone que el docente posee y se encuentra con esas cavidades vacías, oscuras aparte, porque si son sin luz, gente, son negros. Eso es nuestro alumnado, ¿no? La negrada. Porque hay eso, hay una invocación, hay una asociación jodidísima. Son mujeres aparte, ¿no? Mujeres, negros, todo. Nada. Puesto en ese lugar. Y el docente, que es la luz, el faro, ¿no? El falo, que ilumina y disemina su saber,
¿sí? Diseminación pura, ¿no? Porque reproduce su saber en esas cavidades vacías, ese faro falo que hace del alumno que se llene con luz. Luz que de dónde te crees que sale esa luz. Eso es lo peor, uno cree que es uno el que ilumina y uno no es más que una, digamos, una mediación donde la luz en todo caso utiliza nuestros cuerpos para desplegarse y llegar a esos lugares sin forma y sin luz. ¿Qué los terminás? Serializando, ¿no? Ahora, todo bien, pero seguimos usando la palabra formar, la palabra alimento, ni hablar de normal, ¿no? La otra vez fui a dar una clase al Normal 4. Tremendo, ¿no? Este es un lugar donde venimos a normalizar, por lo menos está claro. Enseñanza media, la peor de todas, que es la secundaria. Vengo a dar clase ¿a dónde? A la enseñanza media. ¿Y por qué se llama media? Porque está en el medio. ¿Cómo está en el medio? En serio, no es un chiste. No, en serio. Se llama enseñanza media porque está en el medio entre la primaria y la universidad. La primaria sabemos lo que hay que hacer, lectoescritura. La universidad creemos que sabemos lo que hay que hacer, salida laboral. Y en el medio, y ni idea. ¿Y qué hacemos? Y metelos ahí, yo qué sé, 13 a 18 años, guardería de púberes. Por lo menos le tirás enseñanza media y te haces cargo de que están en un proceso de tránsito. Después tenés que ir a dar clase a la enseñanza media y decir, bueno, esto es una clase seria. Te dicen, profe, pero si estamos al pedo acá. Estamos pasando, ¿no? Uno dice, bueno, es una etiqueta, no importa, sí importa. No vamos a dedicarle, pero podríamos, toda la charla a la cuestión de las transformaciones del lenguaje, hoy que está de moda discutir el lenguaje inclusivo, pero sí importa. Tiene ahí una presencia como un espectro significante, fuerte. Estamos en el medio, ¿no? Digo, a lo sumo, las buenas gestiones secundarias lo que buscan es hacer como una primaria extendida o una facultad anticipada, ¿no? Todos esos términos que tienen el adjetivo media son problemáticos porque no se termina bien de entender sus contornos. Piensen, les tiro otros dos. Clase media. Es el mismo problema. ¿Bien? Todos somos de clase media en la Argentina, ¿no? Voy a decir, pero no ganás un mango. No, es que soy de clase media, baja, baja, te dice. Pobre nunca, ¿viste? Y a otro que está lleno de toda la guita te dice, yo soy de clase media, alta, alta, ¿no? No, sos millonario. ¿Sí? No. Bueno, pero hay algo ahí que se juega en los límites. Con la Edad Media pasa algo parecido, se la ningunea la Edad Media, una época muy interesante para pensar todo lo que pasó. No, Dios, te dicen. La iglesia, punto. Como si la iglesia fuese... O sea, el día que nos dediquemos en serio a entender la iglesia, vamos a poder ganar una votación. Porque hay que entender, no es un fenómeno... No es, ojalá fuese tan simple, no esta cosa de pensar que es todo lo mismo, ¿no? Y así se termina, digamos, perdiendo la posibilidad de entender toda la diversidad que hay ahí, que hubiese sido también importante para ver con quién uno puede tener más cosas en común. ¿No? Siempre lo fácil en las grietas es hacer del otro una totalidad sin pliegues, ¿no? Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Y entonces te corres, vos estás tranquilo, puro. Bueno, como verán, una cosita más. Alumno viene de alimento, según lo que hemos investigado. Viene de alimento. Esto significa que el que estudia, además de ser estúpido, es un muerto de hambre, ¿no? Está todo mal, pero no, porque es alimento en el sentido de que estamos todo el tiempo alimentándonos. Nadie llega, tipo, me formé y llegaste, o sea, nadie, y menos un docente. Menos un docente. Yo, todo lo que aprendí, yo no hice carrera académica, o sea, estudié filosofía en la UBA y no hice tipo CONICET, el desarrollo así de investigación típica que hacen muchos de los que estudian una carrera así con cierta especificidad, sino que de chiquito, o sea, al toque a los 23 años, empecé a dar clase. Y hice siempre
filosofía en el aula, y en el aula secundaria, que es un lugar que, no lo digo demagógicamente, o un poco, pero es como que yo aprendí filosofía en el aula, dando clase. Porque tenés que aprender a que en ese aula pase algo. Aparte a mí, siempre, digo, a la filosofía como materia en las escuelas secundarias, siempre la ponen en un lugar marginal, ¿no? Que era, yo me acuerdo que cada principio de año que llegaba a la reunión de profesores donde distribuían los horarios, todos me miraban como pobre, llegó el de filosofía, al que todo el mundo sabía que había un acuerdo que lo iban a cagar, ¿no? Que básicamente cagarte es lunes 8 menos cuarto de la mañana, es eso. Y uno dice, pero ¿cómo podés cómo podés hablar? ¿Cómo podés lograr interés en ese horario? Que es otro tema que nos debemos. Yo una vez tiré un par de... hay que cambiar los horarios. ¿Por qué? ¿No? Y sobre todo en la edad secundaria. No hay que aprovechar el día, ¿viste? Esta cosa de tiene que ir en paralelo al horario de trabajo del padre. Es cierto, pero visto desde ese lugar no podés movilizar, no podés transformar ninguna práctica cotidiana si antes no haces la revolución. Porque en definitiva tiene que cambiar todo, entonces que el padre no vaya a trabajar como para que la cosa funcione, ¿no? Que a veces son argumentos que es cierto, yo creo que es cierto que, digamos, las pequeñas instituciones, digamos, evidentemente necesitan de un cambio de raíz y después todo se acomoda de otro lugar. Pero bueno, uno puede ir haciendo algunas cosas. El horario es infame. Es imposible. Empecé esta charla hablando de la deserotización del aula y cualquiera me dice, 8 menos cuarto, profe, ¿qué eros puedo tener y engancharme y enamorarme de las meditaciones metafísicas de Descartes a las 8 menos 10? Pero bueno, hay que poner ahí algo y generar otra cosa. Cuando Canal Encuentro me convoca para hacer el programa Mentira la Verdad, lo que yo tenía para mostrar y que me convocaron por eso eran mis clases, porque, digamos, yo en los medios, así, no hago otra cosa que lo que hago en el aula. Lo que pasa es que siempre entendí que el aula era una experiencia estética y que lo que no tenía en el aula era la banda de música, ¿no? Los actores, hubiera estado increíble, ¿no? Si uno dispusiera de todos esos recursos. Pero siempre es como que le busqué una vuelta, y buscando esa vuelta aprendés filosofía, porque uno se puede aprender de memoria un montón de contenidos, lo que importa es que esos contenidos inspiren, generen algo. Inspiren, déjenme decir 2 palabras de ese término. No formar, ¿no? Decíamos. Formar es una palabra que hay que problematizarla. Ok, ¿qué hace un docente? No forma, ¿qué hace? Me gusta inspira a mí. Porque ¿saben que tiene el verbo inspirar? Tiene como que está desposeído de esa cosa productivista de que voy a hacer del otro lo que yo quiero que el otro sea para mí. Como que el que inspira está ahí, digamos, cree en lo suyo, y el otro es como que, no es que recibe algo en un sentido utilitario, digamos, sino que va por otro lado, es más artístico, ¿no? Tiene algo mucho más artístico. Yo no entiendo cómo, ustedes saben que en el CBC de la Universidad de Buenos Aires tienen 2 materias obligatorias, todas las carreras, que son pensamiento científico y... Vengo de ahí, por eso digo, y sociedad y Estado. Nunca entendí cómo no es una materia obligatoria para todo ingreso a la universidad, una materia de arte. Cuando todo el tiempo estamos creando y recreando, ¿sí? Acontecimientos artísticos, estéticos, literarios, teatrales, retóricos. Que una clase te llegue, te convence, te movilice, es un hecho artístico. Ni hablar que para mí la filosofía, la historia, están más cerca del arte que de la ciencia, no me cabe duda. E incluso si me apuran les digo que la ciencia tiene mucho de artístico. De literario como mínimo.
¿no? Porque todo tiene que ser puesto en una narrativa, en definitiva. Todo es en función del modo en que lo decimos, en que lo contamos, en que lo explicamos. Pero bueno, no fue por ahí, ¿no? La cosa. Por eso yo digo que, les comento esto, que yo aprendí filosofía así, o sea, preparando, a ver, ¿cómo hago para que se copen, ¿no? Con la discusión racionalismo-empirismo. Me acuerdo que no había manera. Más cuando sos más chico, entonces inventás cosas, no te dan bola. Me acuerdo un año que llegué, fue medio, así como que llegué y dije, bueno, abandoné, ¿no? Entonces abrí el diario, lunes, fútbol, ¿no? Te pones a leer una nueva derrota de tu equipo y escucho, y estaba ahí leyendo y vienen unos pibes y me dicen, me pasó esto, ¿cómo le robaron hace años en un partido de mi equipo, Estudiantes de La Plata? Había tirado un tiro, la pelota pega en el travesaño, antes del VAR y de todo esto, y había entrado. Y la televisión mostró que la pelota entró, pero el árbitro no cobró gol en línea, otro chorro, tampoco. Fue un partido importante porque no salimos campeones. Estábamos ahí, nos dirigía Mostaza Merlo, en ese momento no importa. Y entonces era como todo un horror, ¿no? Y yo estaba ahí como a las puteadas y vienen unos chicos y me dicen, profe, ¿cómo le robaron? Sí, no sé qué. Y es que la pelota entró, no entró, y ¿viste? Esas situaciones que tenés de pedo que decís, la pelota entró, no entró, claro, pero confiamos en lo que muestra la televisión y los pibes se engancharon, ¿no? Y es que depende, porque en realidad la televisión también es una mediación. Si vos la ves ahí, el árbitro la tuvo que ver. ¿Y con qué la vio? Con el ojo. ¿Y que el ojo no es una mediación? No, bueno, pero la televisión claramente es una imagen. ¿Y el ojo? ¿Qué te crees? ¿Que el ojo ve las cosas tal como son? De repente estábamos haciendo filosofía. Alrededor de un partido de Morondanga. Y ahí me acuerdo que eso dije, claro, es por acá. O sea, vamos a ¿qué onda? A ver, ¿no? Lunes siguiente, ¿qué onda? No. Las chicas venían. No, es que hablaban de uno de los compañeros que es el novio de no sé quién, pero en el boliche todo el mundo lo vio transando con no sé quién. ¿Lo vieron de verdad? Dije yo. ¿Confían en sus sentidos? Más en el amor, ¿no? Y de repente, claro, no es una clase tradicional, no estás repitiendo la discusión, pero de ahí, esos ejemplos cotidianos, después los llevamos en Mentira la Verdad, a cada uno de los temas tratando de cotidianizarlo. Está ahí. ¿A quién no le va a importar hacer filosofía? ¿Quién no se va a copar con preguntarse esas cosas y lo que ve es lo que ve? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué así? ¿Por qué de este modo? ¿De dónde venimos, no? El origen. ¿Por qué me tengo que morir? Esas preguntas están ahí. Lo que pasa es que para uno son preguntas... Yo me acuerdo cuando descubrí que existía la filosofía, era como, wow, no puedo creer que voy a estudiar todas las boludeces que me vengo preguntando de chico. Era como, era un regalo de Dios, o de lo que sea. No podía creer que pasara eso, ¿no? Uno dice, bueno, pero eso solo pasa con la filosofía. Entonces se trata de recuperar en el aula esa sensación íntima, que vamos a volver ahora, de la filosofía como una práctica cotidiana, como en este ejemplo pedorro que les acabo de contar del fútbol o del boliche, pero que puede pasar con cualquier cosa. Ahora, ¿cómo haces eso en el resto de las disciplinas? Ponerle la historia. ¿Cómo convences a un chico que la historia es importante o que habla de uno? ¿Qué tengo que ver yo con French y Beruti? ¿Qué tengo que ver yo, ¿no? Con Américo Vespucio? Y ni hablar con los egipcios, los romanos. ¿Qué tengo que ver yo, no? Y trabajando en esa línea, siempre cuento una experiencia que hicimos con un docente de historia, que fue la siguiente, que fue
Entramos a principio de año, secundaria, primer trimestre, y le dijimos a los chicos, acá hay un programa que dice lo que hay que estudiar. No vamos por ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Queremos que pase esto. Durante 3 meses ustedes van a investigar cómo fue el día de su nacimiento. ¿Cómo fue? Es una pregunta que a mí me carcome, o sea, si me dan 5 viajes en el tiempo, uno es al día de mi nacimiento. Quiero ver quién llamó por teléfono, quién se hizo el boludo y no vino, qué pasó ese día, qué pasaba, no sé, ¿no? El segundo, el día de mi muerte, obvio. Quiero ver. Pero el día del nacimiento, ¿no? Aparte, ¿qué onda? ¿Qué le pasó a cada uno? ¿Cómo fue cuando mi vieja me vio? ¿No? Por primera vez yo tengo el recuerdo de mis 3 hijos cuando nacieron y ahora eso, ¿no? Entonces, le decíamos a los chicos, investiguen eso. ¿Y qué onda? ¿Qué es investigar eso? Vas y le haces una entrevista a tu vieja, vas y le haces una entrevista a tu viejo, vas y hablas con los abuelos, vas, segunda clase, viene un chico. Hice las entrevistas, ¿qué onda? Un quilombo. ¿Por qué? Posta, ¿eh? Mi mamá dice que ese día era un día soleado. Y tu viejo, que llovía. Me acuerdo de que nos miramos con el colega de historia y dijimos, pero acabas de entender el conflicto epistemológico de la hermenéutica historiográfica, que es la imposibilidad de que hayan fuentes objetivas y el conflicto entre fuentes. ¿Quién tiene razón? Y no sé, que alguien decida, ¿llueve o no llueve ese día? ¿Llovió o no llovió? ¿Dónde está la verdad? ¿Qué dijo el chico? Voy a buscar la tapa de Clarín. En eso no miente, ¿eh? Fue muy gracioso, porque posta, estaba, ¿no? La tapa con el registro de si había, de cómo era la meteorología del día. Y de repente, una experiencia personal que tiene que ver con uno, las fuentes, el conflicto entre las fuentes, incluso la experiencia de la entrevista, ¿no? Y la pregunta. ¿Saben qué lindo que fue ese trabajo? Más o menos al mes y medio tocan la puerta del aula, salimos, la rectora. Me acuerdo que nos dijo esto. ¿Ustedes se creen que yo soy tarada? Sí, obvio, le dijimos. Para adentro, ¿no? Si uno algún día recuperara todas esas cosas que no dijo y que sabe que no dijo. Yo tengo de esas, tipo al infierno todos, ¿no? Bueno, y... No, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Dice, ustedes no dan clase. Era como, no dan clase, conversan con los alumnos. No había manera. ¿Y qué es una clase, no? Para usted. Nada, los chicos, el culo en la silla, mirando para adelante. Eso es lo que quiero. La alegoría de la caverna, ¿no? Pero es muy difícil. Obvio que a veces tenés gestiones copadas que te acompañan, pero tampoco es el caso, porque al final es siempre eso, uno hace alianza con los alumnos para que pase algo contra lo que se espera en términos institucionales, o hace alianza con la gestión, porque hay rectorados hipercopadísimos, que entonces es alianza contra el sistema institucional que está esperando de vos, ¿no? El resultado de la prueba no sé qué y cosas por el estilo. En el fondo lo que se discute es qué pasa en un aula. Y creo que es clave que no pase una sola cosa. Porque con todo esto no va en contra de que uno después haga un examen y muestre lo que aprendió o que pueda de algún modo demostrar incorporación de conocimiento. Ahora, ¿qué es? Hay que discutir. No se puede hacer educación si no se hace al mismo tiempo filosofía de la educación. Entonces, cuando nos achacan y nos dicen la educación está en crisis, obvio, es crisis la educación. Sino que se creen que es un cementerio.
donde no pasa nada. ¿Cómo no va a haber crisis? Hay conflicto. Un aula es un lugar de conflicto. Permanente. Por suerte. ¿No? Hay como toda ahora hay todo un clima anticonflicto, como si el conflicto fuese algo negativo, cuando el conflicto justamente es lo único que nos saca de nosotros mismos. En ese encuentro con la diferencia, conflicto significa la necesidad de estar interpelándose a uno mismo en función de lo que uno no comulga, no piensa. Eso es un encuentro con el otro, es siempre conflictivo. Y además, perdón, para mí, conflicto no genera violencia. Violencia, el conflicto no genera violencia. Para mí, violencia se genera cuando una de las partes en conflicto suprime al resto en nombre de la verdad, de lo normal, de lo sano, de lo natural. Eso es pensamiento único, ¿no? De la paz, de la paz. La reconciliación nacional, hace 40 años que nos quieren hacer comer el verso de la necesidad de reconciliación nacional para que la cosa salga para adelante. Lo que va a salir para adelante es una lectura única de lo social que se impone entonces como si fuese objetiva. Y sí es conflictivo, todo es problemático. Y ahí es donde viene la filosofía. Porque ese es el rol que tiene la filosofía, pero no yo haciendo filosofía, no yo Darío, cualquiera de nosotros haciendo filosofía. O sea, yo quiero algo, la botella se resiste. O sea, yo quiero decir algo y cada uno de ustedes tiene también, lo que escucha, lo que quiere escuchar, las otras cosas que le pasan. Uno está en conflicto con uno mismo. También quiero seguir hablando, pero tengo sed, no sé si parar y tomar o no tomar. Y uno está todo el tiempo en esa... aparte, uno es conflicto. Esperen que tomo. Uno es conflicto con uno mismo porque uno mismo no es uno mismo. Porque es increíble que sigamos insistiendo en esa metáfora del yo como algo cerrado, ¿no? Nietzsche una vez se pregunta, un gran filósofo para entender el conflicto, para Nietzsche en el origen está el conflicto, siempre. Nietzsche se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Saben lo que dice? Un campo de batalla entre los distintos aspectos o facetas que me constituyen. Soy conflicto puro y hay una parte que le gana a la otra, a veces, y se instala. Yo tengo conflictos permanentemente, mi ser padre con mi ser hijo. Tremendo eso. Le sigo achacando a mis viejos todo lo que después le hago a mis hijos. Y uno dice, pero boludo, sé coherente. No creo en la coherencia. Pero porque somos eso, somos muchas cosas. No es que no creo en la coherencia, es que tenés ese conflicto. No es que, lo que achaco por un lado y lo que exijo por otro tampoco es lo mismo. No es que me estoy contradiciendo. Bueno, sí, me estoy contradiciendo. Pero bueno, son esferas distintas que por algo también, logro reconciliarme, no sé cómo dibujarla. Pero logro reconciliarme con mi contradicción interior. Eso quiero decir. Tengo conflicto, toda esta charla de que empezó en la paradoja entre la normalización educativa y la emancipación pedagógica es un conflicto. Cada vez que entro a un aula tengo ese conflicto. Ni hablar de los conflictos ideológicos. Me considero un tipo de izquierda y soy peronista. Miren qué conflicto que tengo. Desastre. Y abierto, peor. Porque todo eso hace que estés todo el tiempo pensando tus propias limitaciones. Vengo como de una tradición religiosa, familiar, y al mismo tiempo detesto la religión institucional, pero me encanta el tema. Mi tesis de graduación la hice sobre filosofía de la religión. Porque te pasa eso, ¿no? Lo que más detestás es lo que más te calienta al mismo tiempo. Bueno, ni hablar en el amor, no me meto con eso, porque ahí no somos un campo de batalla, somos la Segunda Guerra Mundial, ¿viste?
Em, me acuerdo cuando les contaba cómo aprendí filosofía, mucho en el aula dando clase, y obviamente algo aparece de lo que es la filosofía y que sigo creyendo que es esto les estaba contando, que es una disciplina necesaria y que todo el mundo la tiene, todo el mundo de alguna manera puede desplegar su faceta existencial, pero nos parece como que es al pedo. Porque si algo pasa con la filosofía es que nuestra sociedad la ve como algo inofensivo, la colocó en ese lugar, no algo lúdico. A mí me cuesta mucho cuando me dicen, ¿a qué te dedicas? A la filosofía. ¿Y qué es eso? O sea, ¿qué decís cuando tenés que explicar qué es hacer filosofía? O sea, si vas a una explicación más metodológica propia de lo institucional, nada, o sea, es lo mismo, es como puesto en ese lugar, es como la historia o es como la biología, son disciplinas, digamos, donde estudiás un campo, digamos, cultural, ¿no? Para decirlo más rudimentario, filosofía es estudiar lo que dijeron los filósofos. Y te quedás con eso. Evidentemente no pasa por ahí. Más yo que me dedico a la divulgación es porque creo que la filosofía tiene una dimensión existencial que excede, obviamente, la cuestión más metodológica. Digamos, hay toda una zona de nuestra existencia que está presente, pero que está ahí, que nos molesta, que nos perturba y que hemos logrado hasta donde podemos dominarla, domeniarla, domesticarla. Pero está. O sea, el límite entre abrir la botella y tomar agua, como acabo de hacer, y preguntarte, ¿qué es esto? Una botella. No, pero ¿qué es que sea así? ¿Por qué las cosas son de este modo? ¿Cómo de este modo? No sé, ¿por qué vienen en formas? Bueno, porque sí. No, porque sí no. O sea, ¿por qué las cosas vienen investidas en formas, en colores, en texturas, en volúmenes? ¿Por qué así y no de otro modo? Pudo haber sido de muchos otros modos, pero fue así. ¿Y por qué fue así? ¿Y por qué, además, me pregunto yo sobre esto y me estoy preguntando, y preguntarme es un ejercicio de pensamiento y pienso con palabras? ¿Y por qué uso palabras? ¿Por qué uso palabras y no me doy cuenta que estoy usando palabras? Y cuando uso palabras pienso, y acá en este momento todo el mundo está entendiendo lo que yo estoy diciendo, pero nadie está pensando que estamos entendiendo lo que yo estoy diciendo. Pero todo esto al mismo tiempo en un espacio abierto. Viento. Se mueven las cosas. ¿Qué mierda es que las cosas se muevan? ¿Por qué vinieron móviles? ¿No? Y a estar vivo. Y en el presente, la otra vez me enganché mal con esto del presente, que es el presente, ¿no? Digo, está toda la historia atrás que ya no está todo el futuro que tampoco está. Lo único que hay en términos temporales es este presente que ya se fue. Porque ahora ya es otro, y ahora ya es otro. Y estamos como en la punta de la ola somos, ¿no? Los que estamos como haciendo que el presente sea. El tiempo es insoportable. Fue la primera pregunta existencial, me acuerdo que me hice. Yo tenía 5 o 6 años y tengo una escena en el colegio donde yo iba, que estaba como en una hamaca y veo 2 hojitas en el piso. Yo creo que esto me lo inventé. Después, viste que la memoria es siempre falsa, ¿no? Uno recuerda lo que uno quiere, pero tengo esa imagen de mí mismo como que caí, que el tiempo pasaba. Y me acuerdo que me angustié. Fue como, ay, no, que alguien nos pare. Y era como que empecé a preguntarle a todo el mundo. Yo en ese momento iba a una escuela religiosa, después en la primaria fui a una escuela pública, en la mitad de la primaria. Y me acuerdo que era como que, bueno, era
la respuesta era siempre Dios, 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 ¿no? Pero era como que, obviamente no me cerraba y no me cerró ninguna explicación. Un amigo de mi papá, no sé qué me dijo, algo de la física, entendí menos. Dios es una gran metáfora, ¿no? Porque explica todo fácil, rápido y a dormir. Pero, digamos, y lloré. Me acuerdo que me empecé a llorar de la angustia, ¿no? Las angustias existenciales a mí me hacen llorar. Y de chico uno llora. Me encanta llorar, aparte. Yo lloro tipo con Rocky 2. Posta, ¿eh? Cuando gana Stallone, porque en la 1 empata, ¿vieron? En la 2 gana, y el chabón agarra el cinturón, le habla a la cámara de televisión, a la esposa que no lo fue a ver, y le dice, Adrian, it's for you. Y yo, ¡Uah! Quiero ser Adrian. No, digo, Stallone, no importa. El cinturón. No, es... De chico las angustias existenciales te removilizan. De grande te clavas 3 clonazepam y se terminó el problema. Ahí tienen más eficiente que Dios todavía, el clonazepam, ¿no? La gran religión de nuestro tiempo. Tienen todos los elementos religiosos, tienen su iglesia, todo, ¿no? Pero bueno, uno es tan consumidor de eso que no la quiere ver como una post-religión. Las angustias existenciales, esto, quiero recuperar esa idea, tienen que ver con esas preguntas, esto que hablábamos, ¿no? Que la rareza, el extrañamiento. ¿Saben que hay un famoso libro de filosofía de Karl Jaspers que dice que los orígenes de la filosofía son el asombro, la duda y las situaciones límites, ¿no? El asombro, la duda y las situaciones límites. El asombro. Ahora, el asombro no por el Big Bang, ¿quién creó el Big Bang? Nada, obvio, eso es tremendo, no digo que no. Pero tenés al lado el asombro. Lo loco, lo raro, lo extraño, está acá, en una botella aparte. Que ¿para qué hay botellas? ¿No? Y porque encierran agua. Piensen del ser y la nada absolutos a Sierra de los Padres. Digamos, ¿qué pasó ahí en el medio? ¿Qué pasó? Pasó el capitalismo, lo que quieran, pero ¿qué pasó? Es como demasiado muy todo para terminar siendo tan nada. Igual cuesta un huevo una botella de agua, ¿no? Pero peor eso, no hay que pagar. Hay que pagar para tocar, para tomar, para sobrevivir. Una locura. Cualquier cosa que pones a discutir filosóficamente se te desmadra. Eso es hacer filosofía, es una sensación de subversión con uno mismo permanente que lleva como un desmadre absoluto, ¿no? Uno dice, bueno, pero hace falta tanto, paremos un poco antes. Yo no digo que no, o sea, yo lo que creo es que nadie elige originariamente, no es que venimos y nos dan la opción de, a ver, ¿qué querés? ¿Una vida hiperproductiva o una vida con dimensión existencial? No. Naciste codificado en una sociedad de la productividad. Entonces la filosofía es una forma de resistencia frente a eso, de poder ahí horadar, ¿no? Horadar lo macizo, lo sólido de ese mundo que se nos presenta casi sin fisuras. Yo realmente no creo que vivamos tiempos así vacíos de sentido. A veces en alguna entrevista, no sé, me dicen, pero ¿por qué hay una moda de la filosofía? ¿No? Si hoy vivimos un tiempo justamente vaciado de sentido, yo creo todo lo contrario, yo creo que vivimos una realidad sobrepoblada de sentido. Todo bien, el tema es que el sentido está predeterminado. Y lo que importa, por lo menos para mí, lo que nos hace ruido es el formato de ese sentido. ¿De qué hablo? Todo viene con su manual de instrucciones, todo viene con su receta, todo viene para ser manipulado, utilizado. Por eso a veces nos erotiza perdernos, pegarnos un martillazo a lo Nietzsche, ¿no? Salirnos de nuestros lugares más estructurados, porque todo viene como demasiado
ya preprocesado, ¿no? Uno siente que está reproduciendo, en realidad, cuando uno vive categorías que uno no elige. Entonces, esa serialización que la podemos ver, o que empezamos viéndolo como un problema de la escuela, es también una serialización que se da en todos lados, que se da en la familia, en el amor, en la amistad, en la vocación, ¿no? La vocación es tremendo. Acá muchos de ustedes los veo, son muy jóvenes, no todos, pero, digamos, todos hemos padecido ese momento horrible de los 17 años, que es tener que elegir la carrera. Y de repente tenés un pressing, ¿no? Como el croata que lo marcó a Messi en el Mundial, así tenés todo el mundo detrás diciendo, y ya sabés, ya sabés, ya sabés, ya sabés. ¿Ya sabés qué? ¿Qué vas a estudiar? Pero elegí vos, ¿eh? Como una cosa así como, no me voy a meter. Y es como que aparte se visualiza ahí algo muy propio del micropoder, ¿no? Como para entender también el funcionamiento del micropoder, que es la clásica que todo el mundo está esperando que vos elijas algo que todo el mundo quiere que vos elijas. Carrera, pareja, lo que fuera, ¿eh? Y esta cosa de elegir por vos mismo y haces como esa distancia. Y nada, yo me acuerdo cuando le dije a mi vieja que iba a estudiar filosofía. Fue un escándalo. Pero fue un escándalo. Pero porque, ahora les cuento ese relato, pero ¿por qué fue un escándalo? Porque no estaba dentro de los parámetros previstos. Los parámetros previstos son 5 o 6 carreras. Estoy en las predeterminaciones, ¿eh? En mi época, la guía del estudiante tenía 88 carreras. Creo que hoy tiene 1100 y pico. Son las opciones disponibles para que uno se realice en su vocación. ¿Qué carajo es una vocación? Y viene de voz, vocación. Es como voy a escuchar la voz interior que me va a decir cuál es mi lugar en el mundo. ¿Qué voz interior aparte? Un cassette que te metieron de chiquito. Porque aparte, y pensar que vas a encontrar lo que sos para siempre, ¿no? O sea, la vocación es siempre, para mí, imposible. Es siempre una aspiración, nunca una realización. Yo el día si un día yo logro descubrir mi vocación, al otro día, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me pego un tiro en la cabeza. Ya está, me realicé. Ok, ¿a qué hora te pones el despertador? Y mañana ya estoy realizado. Es como, encontré mi amor ideal, ya está ¿qué? ¿Mañana qué haces? O sea, si ya lo encontraste, es como que la cosa tiene un final, ¿no? La idea de que la vida llega a algún lado de realización final, ¿no? La vida es abierta. Estamos siempre buscando algo que no sabemos qué es y en el medio te morís. Historia de la vida. Es eso. Bueno, pero desde esa dimensión, digo, uno cuando tiene esos 17 años y está buscando, ¿no? qué estudiar, tenés esas 4 o 5 carreras que parece como que tenés que elegir. Nada, decís filosofía, artes, letras, y sos como medio locardo. Ahora, fíjense, el título, acá hay un profesorado en letras, ¿no? El título que se lleva a uno cuando sale de un profesorado en letras, o en educación, o en filosofía, es el mismo que se lleva el abogado, ¿eh? El título que tengo yo de la Universidad de Buenos Aires es igual al que tiene un amigo mío contador. Digo, en términos de normalidad y anomalía, no estudiar, no sé, abogado y estudiar filosofía te hace en algún punto un anómalo, pero hasta ahí es un anómalo de café. Porque el título lo tenés igual, sos universitario, sos licenciado, tenés, o sea, formalmente es como, ¿vieron esa frase de Foucault, donde hay poder hay resistencia? Foucault, ¿qué dice? Que el poder delimita las resistencias necesarias para él poder desplegarse. No es que la resistencia viene a tirar abajo al poder, sino viene a consumarlo.
Nada le importa y necesita más, en este caso, la hegemonía de ciertas carreras que el que haya carreras borders. Pero esas carreras borders son carreras. Digo, y lo dejo como problema, lo anómalo, lo diferente, lo singular es, ¿qué vas a estudiar? Nada. No. Glu, ¿no? No entra en el panorama. Nada que es licenciado en nihilismo, tipo. No. Nada significa deslicenciado, ¿sí? Me licencio de licenciarme. No, pero pará, ¿algo tenés que estudiar? Sí, voy a estudiar. ¿Qué? Voy a viajar. ¿Pero cómo se estudia el viaje? No, se estudia viajando. O sea, ¿qué mierda es estudiar? Pará. Volvamos. ¿Qué me estás preguntando? ¿Si voy a tener un título formal o si voy a estudiar? Si me voy a formar de nuevo, ¿y en qué? Me voy a viajar. Y te tiran licenciado en turismo. Porque no hay manera, ¿viste? De que encaje en alguna, ¿no? En algún molde. Digo, esto es realmente, digamos, pensar por fuera. A esto voy, ¿no? Si se puede pensar por fuera. Obviamente es hermoso todo lo que estudiamos y podemos viajar estudiando y encontrarle lo que quieran. Pero hay que entender, me parece, ese conflicto. Yo cuando le dije a mi vieja que iba a estudiar filosofía, lo conté muchas veces esto, pero lo cuento una vez más. Mi vieja tuvo 3 meses todos los domingos diciéndome que vas a estudiar, que vas a estudiar, que vas a estudiar. Y yo le decía, es que estoy en duda. Claro, para mi vieja la duda era nunca me preguntó, entre que mi duda era filosofía o letras. Para lo que mi vieja pretendía de mí, era lo mismo, ¿no? O sea, ella se imaginaba una duda tipo letras o abogado. Aparte, al día de hoy, medio mundo cree que filosofía y letras es lo mismo, ¿no? Y era como que yo decía, no sé si estudiar letras, filosofía, bueno, nunca se lo dije, hasta que un día me dijo, tenés que decidirte porque hay que anotarse. Le dije, ya sé, mamá, voy a estudiar filosofía. Y después me anoté para letras igual. Y después me cambió a filosofía. Y mi vieja, en ese momento, me escuchó, era un domingo. Esta escena también, no sé si la tengo, si es real o la tengo medio ya, digamos, pero no importa. Y entonces agarró, me miró así, se agarró así como esto y habló para sus adentros. ¿Vieron cuando alguien habla para sus adentros pero queriendo que el otro escuche para cagarlo, básicamente? Empezó a llorar, le saltaron unas lágrimas. Una actriz, mi vieja, al día de hoy, ¿eh? El otro día lloró de nuevo. Empezó a llorar así y dijo, ¿por qué me tocó un hijo tan anormal? Y me miraba. Les cuento que la cuestión de la normalidad es el concepto que, lamentablemente, por culpa de mi mamá, me dediqué a investigar el resto de mi vida, ¿no? ¿Qué es lo normal? Aparte, en ese momento, nada, la abracé, salí. Y yo estaba enojado porque no me dijo, ¿por qué me tocó un hijo que eligió estudiar una carrera normal? Dijo un hijo anormal, no dijo carrera normal. O sea, ella me quería decir anormal. No importa lo que yo hiciera, si no hubiera dicho la carrera, dijo hijo anormal. Tuve 2 semanas, la volví loca, demostrándole que es mucho más anormal ser contador, ¿no? o arquitecto, en algún punto, que ser filósofo. Más si la filosofía es la madre de todas las ciencias. Yo le iba con esos silogismos, le digo, vos estudiaste que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Sí. Eso significa que si es la madre, todas las ciencias derivan de ella. Si la filosofía es anormal, entonces todas las ciencias son anormales, no te subas más a un ascensor. Salí idiota, me decía. Nada, era como, quería demostrarle que no, imposible, y a las 2 semanas me dijo esto. Me dijo, basta, yo te voy a decir lo que me pasa, Darío. El hijo de Betty va a ser contador.
Y Betty me está preguntando, ¿qué va a estudiar, Darío? ¿Qué le digo a Betty? Filósofo. Un horror. Tengo mucho para decir sobre esto. Lo más importante. Yo estuve 2 semanas investigando acerca de la normalidad de la filosofía. Porque mi vieja instaló ese tema como un tema prioritario. Mi vieja, o sea, el poder, instaló que la filosofía era normal y nos pasamos 2 semanas discutiendo sobre la normalidad de la filosofía. Déjenme que agregue este término. Un conflicto político. Betty. La amistad. ¿O creemos que la amistad no es un vínculo político? Digo, mi vieja estaba en un conflicto, en una competencia con su amiga de toda la vida, Betty, que su hijo iba a estudiar para contador y había ahí, dentro de una relación amor-odio, virtudes y miserias, que es la amistad, digamos, se provocó ese conflicto y mi vieja lo ocultó. Mi vieja despolitizó la discusión acerca de mi elección vocacional. O sea, estábamos discutiendo algo que no era el verdadero motivo. Yo me acuerdo que le dije, pero me hubieras dicho. Íbamos juntos, le hacíamos el acting a Betty. Yo le decía, Betty, voy a ser contador, mejor que tu hijo, Y vos, nada, digo, estamos en la misma, es una cuestión de poder. Pero no, tuvo que armar todo ese artilugio y de algún modo soterró lo que era el problema. Después me recolgué con eso, porque claro, no estamos todo el tiempo discutiendo problemas que se nos presentan como problemas esenciales, permanentemente despolitizados, o sea, que ocultan su dimensión política, su dimensión de poder. Yo cuando prendo la televisión y veo los títulos, que cada media hora inundan nuestras pantallas y nuestros oídos, veo los 5 grandes problemas de la Argentina de hoy y digo, ¿dónde está el hijo de Betty? Porque evidentemente no son estos 5. Estos son los 5 problemas que nos quieren hacer creer que son los problemas coyunturales de agenda que hay que discutir. ¿Dónde está el hijo de Betty? ¿Dónde está esa dimensión política que no se está discutiendo? Y no en las cuestiones políticas, que es más fácil. Cuando vos ves títulos de la política, es más fácil, porque te das cuenta qué cosa oculta qué otra cosa. O por lo menos lo tenés más fácil de evidenciar. Me preocupa más cuando se discute fútbol, o cuando se discute moda, ¿no? Cuando se discuten, digamos, los problemas de los argentinos y cosas por el estilo, donde aparentemente hay puesto como agenda una serie de categorías, de conceptos que no tienen que ver con el poder, ¿no? Por eso me parece tan clave, pero tan necesaria y tan bienvenida la revuelta feminista en lo que trajo en esa línea, que es en la repolitización de los grandes temas de agenda, ¿no? Hay un emblema del feminismo radical, un texto del año 68, que se llamaba "Lo personal es político", que después quedó como un eslogan, ¿no? Con el problema que tienen los eslogans, que después nadie se acuerda de dónde surgió esa frase, que era una típica interna de las feministas norteamericanas de ese tiempo, que tenían miles de internas. Y el eslogan ese, sin embargo, nos hace pensar justamente las formas de acción del poder y cómo la filosofía tiene la posibilidad de evidenciar o de contrastar esas prácticas. ¿Qué es lo personal es político? Es hacernos creer que hay dimensiones de la existencia que no tienen que ver con el poder. Y en general, en esas zonas donde nosotros normalizamos que son zonas de acción despolitizadas, es donde más el poder se juega.
El feminismo lo que nos quiere decir con eso es, ojo, porque en esos lugares que te dicen que no hay política, tipo el amor, el placer, la familia, no politicen la mesa de la familia. Las veces que escuchamos eso, no politicen, no traigan política a la mesa de la familia. Te dicen eso mientras el jefe de familia se sienta en la punta de la mesa, siempre las que lavan los platos son las mujeres, siempre hay prácticas instaladas que no pueden cambiar con jerarquías naturalizadas basadas en la diferencia de género. Eso no es política, no está politizada la mesa del domingo antes de que uno presente eso como problema. Es que la filosofía va al revés. La filosofía, dice Rorty, es rascarse donde no pica. Donde se nos dice que no hace falta. ¿Qué es hacer filosofía? Me preguntó mi mamá. Rascarse donde no pica. ¿Te imaginás si le hubiera dicho en el medio de ese quilombo? Rascarse donde no pica. ¿Qué diría mi vieja? ¿Y para qué te rascás? No hace falta. ¿Qué es rascarse donde no pica? Piénsenlo, 10 segundos. ¿Qué trae? ¿Qué provoca? ¿Qué modifica? Primero nos saca del lugar común, que es, me rasco, me pico. Lógica 1. O sea, la causalidad predeterminada. Tiene sentido una acción en función de un problema. Agrego una segunda cuestión y vuelvo a la frase. La filosofía no resuelve problemas, los crea. Con lo cual tenemos otro conflicto. ¿Qué es los crea? Problematiza zonas de la realidad que se nos presentan aproblemáticas, al revés, como pacíficas, armónicas. Porque hacer filosofía cuando todo se cae es fácil, ¿eh? Lo difícil es hacer filosofía cuando todo está funcionando bien y uno se siente cómodo, tranquilo. Uno dice, ¿para qué? Estamos bien, ¿para qué me voy a preguntar qué es el amor? Ahora, me dejaste y me pregunto, ¿qué es el amor? ¿Qué mierda es el amor? ¿Por qué tengo que amar? Etcétera. Como que tiene que ser la situación de crisis la que te lleva. No, si todo es crisis. Voy a la frase. Rascarse donde no pica. Yo digo esto. Todo pica. Siempre pica. ¿Cómo no va a picar esto? ¿Cómo no va a picar esto? ¿Cómo no va a picar esto? Miren lo que... ¿Cómo no va a picar? Sonidos, espacio, dimensión. El sol, una cosa... ¿Cómo no va a picar? ¿Cómo no va a picar esto si además todo esto que estamos ahora percibiendo, sintiendo, pensando, saben que se va a terminar? ¿Cómo no va a picar esto si nacés para morirte? ¿Cómo no va a picar? Pica demasiado. Ahora, ¿no será que tenemos la mitad del cuerpo anestesiado? Y creemos que hay lugares donde no pica. Y entonces me queda claro lo único que me interesa. ¿Por qué tengo anestesiado la mitad del cuerpo? ¿Quién me la anestesió? ¿Qué es esa anestesia? ¿Dónde se reproduce esa anestesia? ¿Y cómo hago para desanestesiarme? ¿No? Porque en esas anestesias se juega la normalización del poder cotidiano. En que uno crea que está todo bien. Uno dice, bueno, pero si haces filosofía, ¿es re angustiante? Sí. Pero nadie sale feliz de un acontecimiento filosófico. No. No, por lo menos no en el sentido en que uno piensa la felicidad. Yo qué sé. O sea, en filosofía lo primero... ¿Te hace feliz la filosofía? Repregunta filosófica. ¿Qué mierda es la felicidad? ¿Qué es ser feliz? ¿Tener cara de propaganda de pasta dentífrica? Porque parece que es ser feliz, tipo... pum para arriba, ¿no? Una de las filosofías más interesantes que dio la Argentina en los últimos 30 años. El pum para arribismo. Que es, sí, todo feliz entre amigos.
evidentemente ahí hay, ¿no? Yo en eso abogo más por un nihilismo militante, ¿no? Una cosa, un escepticismo crítico, un pelearse, sobre todo contra esas zonas de un optimismo ingenuo, por decirlo así, que nos, más hoy vivimos un clima histórico, político, donde realmente este proyecto que por un lado es tan cuantitativo y tan gerentocrático, al mismo tiempo necesita una especie de maridaje con una filosofía neoespiritualista, de un optimismo New Age, ¿no? Como esta cosa voluntarista. A mí el voluntarismo siempre me pareció un efecto de la despolitización. Tipo, no importa que se desfinancie la universidad, juntémonos todos y sigamos dando clase, que acá lo que importa es la vocación. No, ese voluntarismo de desposesión de derechos y que termina, ¿no?, generando así como una sensación de que con la voluntad lo podemos todo. Con la voluntad podemos un montón. Ahora, otra cosa es la justicia social. No mezclemos, o sea, en una sociedad justa, después que cada uno haga con su voluntad lo que se le cante el orto. Pero la justicia social pasa por otro lado, pasa por una cuestión estructural. Bueno, voy terminando, perdón. Voy terminando con esto, les agradezco mucho la presencia, el clima, la buena onda, el que, bueno, todo lo que se siente, que circula en un espacio hermoso como esta Universidad de Burlingame y un montón de universidades que están siendo tan cuestionadas en estos últimos años, con espacios que yo sé y ustedes lo viven como propios, que tienen que ver también con el propio derecho, los derechos regionales, ¿no?, los derechos locales, algo que en nuestro país tiene muy poca historia. Quiero terminar con lo siguiente, digamos, ¿qué pasó con el hijo de Betty? ¿No? Siempre me preguntan, ¿y el hijo de Betty cómo terminó? Mal. No importa, bueno, no pasa por ahí porque, pero, no importa. Quiero terminar con algo más vocacional también, ya que hablamos de la filosofía. No nos hace felices, nos angustia, cuestiona todo, nos lleva como un lugar, digamos así, de extrañamiento. Una vez se pregunta ¿para qué?, ¿no? Yo creo que nadie puede estar 24 horas haciendo filosofía. Está claro eso. Es como demasiado. Es mucho. Es mucho. Ahora, vivimos una sociedad que la tiene absolutamente desterrada. Entonces, no es que, de nuevo, partís de cero y decís, ay, ¿a qué le dedico las 24 horas de mi vida? No, venís ya codificado, diríamos, investido de cierta identidad, ¿no? Como dice Paul Preciado, uno no está buscando la identidad, uno está desidentificándose, al revés. O sea, nacés ya investido en un formato identitario que te lo querés sacar todo el tiempo, porque son formatos identitarios que aparte son binarios, no pueden ser de otro modo, tienen sus recetas previas. Entonces, a mí me encanta la búsqueda de la identidad como un proceso de desidentificación permanente, ¿no? Y claro, cuando te desidentificás, entras en ambigüedades, la ambigüedad es siempre tensión, ¿no? Siempre es más fácil estar ordenado, obviamente. Pero me olvidé lo que iba a decir, bueno, ya estoy, pero quiero cerrar con esto, con el modo en que entré a la filosofía, esto. Quiero contarles qué me pasó. Me pasó una cosa muy loca, que es que, digamos, mis primeros accesos a la filosofía tuvieron siempre, obviamente, un rechazo, ¿no? Porque era algo que yo no entendía que me podía dedicar a esto o que era algo que me podía de algún modo convocar más profesionalmente.
pero de chiquito les contaba que me hacía muchas preguntas existenciales, entonces como que me enganché con el tema y en un momento, digamos, entré a la secundaria, yo hice la secundaria, los primeros años de la secundaria en la dictadura. Y era muy fuerte lo que pasaba o lo que no pasaba ahí. Y no me puedo olvidar nunca, y en esto quiero reivindicar el saber, quiero reivindicar la práctica filosófica y la práctica educativa. Me pasó lo siguiente, pasamos a segundo año, yo tengo 50 años, hice segundo año en 1982. La guerra de las Malvinas, obviamente, el profesor de historia, que fue de lo peor que tuve en mi formación secundaria, era el vicedecano del colegio aparte, era una bestia que todo el tiempo traía los resultados digamos, de la guerra de Malvinas en consonancia con los resultados del Mundial de España, que para los que tienen mi edad se acordarán que la Argentina vivió al mismo tiempo la guerra de Malvinas y el Mundial. Y entonces eran como que la tapa de los diarios se peleaban entre, imagínense qué le importaba más a la ciudadanía, ¿no? El Mundial, obvio, ¿no? Tremenda situación. Y esto quiero decir, la utilización de categorías y de nomencladores que aunaban ambos aspectos, que era ganar o perder. O sea, se analizaba la guerra de Malvinas con el resultadismo propio del fútbol. Y era, estamos ganando, famosa tapa, ¿no? Ganamos, perdemos contra los ingleses, siempre la cosa futbolizada. No había manera de complejizar o problematizar, obviamente, una guerra, más allá, digamos, de todos los aspectos macro. También estaba ese aspecto. Me acuerdo que éramos 2 o 3 que ya teníamos un poco ahí pero hablemos de la guerra de las Malvinas. Y el chabón, no, fútbol era, ¿no? Bueno, en ese marco del año 82, yo ya estaba como que yo entendía que tenía ganas de algo. A mí me encantaba ir a clase. Y era como que no se lo podía decir a mis compañeros, ¿no? Porque era como, no daba contar eso. Y escuela de varones, aparte. Solo de varones que entrábamos y nos medían el pelo, el corte a la americana. Yo obviamente me dejé, a partir después de esa escuela, el pelo largo para siempre. Pero bueno, es así, uno es hijo de sus circunstancias también en algún punto. Y me acuerdo que un compañero mío, que era el mejor alumno, tenía un hermano más grande y decía, nos contaba, en segundo año nos van a hacer todos mierda cuando en literatura veamos Borges. Y era como que todos, no, Borges, no. Porque Borges se daba en la dictadura, ¿saben? ¿No? Cortázar no, por ejemplo. Borges sí, y año 82 llega la profesora de literatura, que ni me acuerdo su nombre, y dice, bueno, hoy vamos a empezar con Borges. Y todos, tipo, ¿qué pasaba con Borges? Es incomprensible, ¿no? Es incomprensible. Y entonces, esto de que es incomprensible, me acuerdo que la profe dice, vamos a estudiar este texto. Se llamaba, un texto que se los recomiendo, bellísimo, La casa de Asterión, que está en el Aleph, si no recuerdo mal, que es un cuento de una página donde habla el Minotauro, del mito, y cuenta su realidad, ¿no? Me acuerdo que leyó el texto y que nadie dio bola, y yo estaba cual nercito, pero cuidándome, porque viste, cuando sos medio nerd, pero al mismo tiempo querés estar bien con tus amigos, es como que ocultás tu nerdaje, digamos. Entonces, tipo, yo estaba... Pero era como, ¿no? Era al mismo tiempo cubriéndolo. Iba escuchando el relato de la casa de Asterión. Algo que me pasó, perdón que me desordene un poco, pero algo que me pasó después, muy cerca en el tiempo, que es que después, cuando me enganché con la literatura, ahora les voy a contar por qué, por Borges, y después Cortázar, empecé a ir a una biblioteca donde sacaba libros de los cuentos de Cortázar, que
estaba maravillado. Entonces iba a la biblioteca y los sacaba. No era como ahora que los tenés todos con una disponibilidad. Y entonces iba y sacaba, y sobre todo iba a una biblioteca. Yo tenía 16 años en ese momento y la biblioteca la atendía una bibliotecaria de 19 de la que estaba absolutamente enamorado. Entonces me acuerdo que iba ya, los cuentos de Cortázar los había leído 20 veces, pero era tener el contacto. Aparte, cuando tenés 16, 19, es tipo, después 3 años no son nada. Bueno, iba y sacaba los libros y cuando ella me preguntaba, ay, ¿te gustó? Iba, tipo, sí, hablemos del perseguidor y no sé qué. Pero estaba ahí, ¿no? Qué loco, la transferencia, ¿no? El amor. Ahí hay el seminario 8 de Lacan, que bien trabaja a partir del banquete del amor, del banquete de Platón y la cuestión del amor, la cuestión de la transferencia, algo propio de la actividad docente, ¿no? Pero algo me había enamorado ahí, que trascendía los libros, ¿no? Y entonces, un día llego y la mina me dice, vos, Darío, por lo que te escucho, tenés que leer filosofía, otra vez que aparece. Sí, me encanta. Dije, tomá, y me da Humano demasiado humano, de Nietzsche, que es el primer libro de filosofía que leo. Me acuerdo que agarré el libro y hice... tipo, olí la desnudez. Era amor de los buenos. Después es esta mierda que nos pasa a todos de grandes, ¿no? Pero en ese momento era tan puro, tan lindo. Y entonces me tomo el subte. La biblioteca estaba a 3 estaciones de mi casa. Me acuerdo, re hippie, psicobolche insoportable, me siento en el piso, abro el libro de Cortázar, de Nietzsche, leo el primer parágrafo de Humano demasiado humano, no entiendo nada, pero nada. Pero no entendí nada, al día de hoy no entiendo nada. Ahora me encantó, me partió, lo disfruté, ¿eh? Lo que no entendí, lo disfruté. Y me dediqué a esto, ¿no? Pero hubo algo ahí del disfrute que no tiene que ver únicamente con la racionalidad, tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Cuando Derrida le preguntan, ¿con qué escribe, profesor? Y él dice, ¿qué le pasa en su cabeza cuando escribe? Y Derrida dice, yo no escribo con la cabeza, yo escribo con los dedos, ¿no? Porque hay algo corporal, de nuevo, artístico, puesto en juego ahí. Y a mí me pasa hoy, mucha gente que me para, me dice, ay, vos sos el filósofo, el de los programas, me encantan tus programas, no entiendo nada, ¿no? Pero me encantan. Y al principio yo decía, qué cagada, porque no se entiende nada, después digo, no, me quedo con el me encanta, porque ahí hay otra cosa, ¿no? Entonces, vuelvo a Borges. En Borges, había leído la mina el cuento se los spoileo, es el Minotauro, el famoso Minotauro que es encerrado en un laberinto y que entonces no puede escapar del laberinto. Finalmente viene Teseo con la ayuda de Ariadna y su hilo para que no se pierda. Teseo entra al laberinto y lo mata al Minotauro y lo libera porque el rey le mandaba, creo que eran 7 o 9 personas por año, cada tantos años, para que él se alimente de ellos. Tremenda situación, es el hijo, en realidad, de la familia real, que es condenado y le ponen un laberinto como un modo de encierro, ¿no? Borges con los laberintos, o sea, orgasmo total. Y entonces escribió este texto. Empezás a leer el texto y habla el Minotauro, decís, habla la bestia. Y la bestia habla como uno, como una, como une. ¿Qué dice? Dice, no entiendo por qué estoy acá adentro. ¿Es adentro o es afuera? En realidad puedo salir, pero no quiero. Y habla. El cielo arriba mío, qué lindo. Y uno empatiza con el Minotauro, que es cualquiera de nosotros con sus problemas existenciales. El Minotauro lo que está diciendo es, no me entiendo, hay cosas que no cuajo. Me hace acordar mucho a la metamorfosis de Kafka. Tiene algo de eso, ¿no? Del tipo que se siente a sí mismo anómalo. Claro, para todo el resto es el Minotauro, es una bestia, pero él en sus adentros
es uno como nosotros. Yo en ese momento me sentía hasta identificado, tipo adolescente, ¿no? Con ese nerd que no encontraba su lugar tampoco. Y el Minotauro habla y dice, y en realidad estoy acá, y una vez vienen a visitarme amigos, y cada vez que los abrazo veo que se mueren desangrados, como que tampoco es consciente de sus propias características. Estoy podrido, no quiero ser más. Una de las personas que se murió me dijo que algún día va a venir mi Redentor y que me va a liberar para siempre. Lo espero con ansias, ¿no? Entonces, una página, punto, y aparte deja un renglón Borges. Me acuerdo que ese renglón fue un abismo. Dije, un renglón. ¡Ah! Y después un final de 3 renglones. Que empieza como diciendo, el sol reverberaba esa mañana, y se abre un guión de un diálogo, y habla Teseo, el que lo mata, y dice, ¿podés creerlo, Ariadna? El Minotauro apenas se defendió. Final. Yo morí. Tuve el mejor orgasmo de mi vida. Ese día, a los 14 años, con la profesora de literatura. Y Borges. Dije, esto es lo mío. ¿Qué? No sé. ¿Qué? El renglón. Ese renglón vacío. O sea, yo no puedo no pensar primero desde ese lugar. O sea, entro a Borges, mira cómo, entro a la filosofía por Borges. Y por la literatura. Y por esa necesidad de discontinuar, de provocar una perspectiva por fuera del sentido común. El Minotauro es el mal. Y acá no. Pero aparte, ese renglón el renglón es la filosofía. Ese renglón en blanco es la filosofía, en el sentido de pará la pelota. Vamos por otro lado. Por otro lado, ¿cómo por otro lado? Pará. ¿No? Es como un buen número 5 la filosofía. De los que viene, todo el mundo va corriendo del 5, ¡tac! La paró, levantó, giró, para otro lado. Y te cambió la perspectiva, ¿no? Me acuerdo que la mina terminó eso, yo quedé como enloquecido. Hoy, cada vez que leo algo, me pasa lo mismo. Digo, soy esto, me encanta esto. Lo entiendo o no lo entienda. Y entonces dice, para la clase que viene hay que preparar, hay que escribir un cuento que sea como el de Borges. Y todos tipo, y yo, sí. Me acuerdo que llegué a mi casa y empecé a escribir. Y escribí un cuento que era, lo tengo todavía, era como un calco del cuento de Borges, con el renglón, cuando dejé el renglón, era como toda una sensación. Y lo entregué, era una pelotudez el cuento, ¿no? Eran 3 planetas, así como que hice planetas que hablaban, y que uno le decía al otro, no sé qué. Y entonces la mina entrega las notas a las 2 semanas, viene, 1, 1, 1, 1, y la mía no la entregaba. Y al final queda solo, yo estaba todo colorado, sabía que se venía alguna, y la mina agarra mi prueba y dice, bueno, Darío, nunca mi apellido, ¿no? Nunca. Y dice, bueno, Darío, levanta así, 10. Todos, ¡wow! Yo todo colorado, avergonzado, y la mina tira esto. Me tira, se ve que lo suyo es la escritura. Un docente que no me acuerdo quién es, ¿Cómo te marcan, boludo? ¿Cómo te marcan? Me acuerdo que en ese momento, fue así, En ese momento me hice todo chiquito, gracias, me llevé el 10, sigue la clase, no, esta es peor, termina. Se va la profesora a ir en todos mis compañeros y me dicen, ¿así que te gusta escribir, puto? Yo no. O sea, peor, porque esos 3 años hasta final de 5º año nunca pude desarrollar mi vocación porque era el puto. Hasta que pude resolver el problema de ser puto. Así que ahí escribí tranquilo. Gente, muchísimas gracias,